Tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, el día de hoy, deseo a nombre de la planta de docentes, comunidad estudiantil y mío en particular, nuevamente hacer entrega de este certificado y este memorándum de felicitación al ingeniero G.B. Condori Kauna, docente de ciencias básicas, que ha podido impartir la herramienta digital o pizarra digital OpenWord. En ese entendido, ingeniero, quiero manifestar mi complacencia y entregarle este certificado y este memorándum de felicitación por esa magnífica clase que ha podido impartir, ingeniero. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, quisiera darle mi agradecimiento por la oportunidad brindada para dictar sobre esta pizarra digital. Y pues esta no va a ser la primera vez, va a haber más eventos organizados y siempre va a contar con mi disposición y mi colaboración. Muchas gracias, mi coronel Martínez. Bien, a usted, ingeniero, en ese sentido, la comunidad estudiantil tenga por seguro y la planta de docentes que vamos a estar con otras iniciativas más con respecto a todo lo que es la parte académica. Entonces, nuevamente, muchas felicidades, ingeniero, y le agradezco por el apoyo que nos está brindando juntamente con el docente de dedicación completa, el licenciado Bismarck Choque. Asimismo, en su generalidad, quiero felicitar a los tres docentes por semejantes clases magistrales que les han podido dar, y espero de que les ayude a la comunidad estudiantil y planta de docentes. Bien, en ese entendido, voy a pasar a darle la palestra al licenciado Bismarck Choque, que va a continuar con los cursos cortos el día de hoy, refiriéndose a la materia de Cálculo 2. Bienvenido, ingeniero, y la palestra es suya. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Tengan ustedes muy buenos días. Ahí hemos estado con el pequeño acto, ya concluyendo, ¿no?, de esos cursos de actualización en herramientas digitales. Muy bien, vamos a continuar con estos cursos de apoyo que ha sido realizado a la comunidad estudiantil, especialmente para el Departamento de Ciencias Básicas, ¿no? Hoy vamos a hablar respecto a la gradiente jacobiano y hessiano, para funciones reales de varias variables, ¿no? Corresponde a la asignatura de cálculo 2, ¿sí? Para indicarles que estamos en directo, bueno, hoy es 21 de mayo de la gestión 2021, tengo en este momento el reloj marcando a las 10:37, mil disculpas por la demora, siempre, ¿no?, como última hora tenemos algunos fallas técnicas, que evidentemente ahí quien nos colabora, nuestro estimado Gunther, pues nos da soluciones de manera inmediata.
Muy bien. Entonces, siendo esto, entonces vamos a dar inicio a las clases de hoy. No sé si podemos compartir pantalla. Perfecto. Entonces, como ya había indicado, hoy vamos a empezar hablando respecto a a la gradiente. Entonces, voy a colocar acá como subtítulo la gradiente. ¿Ok? Entonces, para ello lo que nosotros necesitamos es considerar, ¿no?, una función. Voy a agarrar de manera general una función real de n variables, ¿no? Entonces, sea, por ejemplo, acá voy a agarrar la función f que tiene n variables. ¿No? Esta es una función real de n variables, ecuación real de n más 1 variables, ¿no?, donde las variables independientes son las x sub i y la variable z, bueno, es la variable dependiente, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, indicamos que esta función real, bueno, tiene que tener, entonces, tiene derivadas, ¿no?, parciales de primer orden, ¿no?, continuas, ¿sí?, en una región abierta. ¿Ok? ¿No? La región abierta obviamente tiene que ser subconjunto de Rn en este caso. Ahí está. ¿No? Entonces, siendo así, lo que vamos a dar ahora es la definición de la gradiente. Entonces, definición, ¿no? Entonces, indicamos que la derivada, ¿no?, de, en este caso, de esta función real de n variables, ¿no?, ¿sí?, es una matriz, diremos, es una matriz de tamaño n por 1. N por 1, de tamaño n por 1, ¿no? Y ustedes saben muy bien que toda matriz también se puede ver, pues, vectorialmente, ¿no? Voy a colocar eso entre paréntesis, o sea, un vector de, hay un poquito de espacio, de Rn. Ahí está, ¿no? Entonces, la derivada de esta función real de n variables es una matriz de tamaño n por 1, o también lo podemos ver como un vector del espacio Rn. ¿Ok? Entonces, se llama, indicaremos así, se llama gradiente, así, ¿no? ¿Sí? Gradiente de, en esta ocasión, de f, que es denotado, diremos, que es denotado de la siguiente manera. ¿Cuál es la notación? La notación, pues, es la siguiente. A ver, aquí permítanme, si no me equivoco. Esto, la gradiente de la función, en este caso de f, de n variables. Esta es su notación. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Es decir, entonces, la gradiente, yo lo voy a escribir acá como vector, también lo puedes expresar como matriz, ¿no?, de tamaño n por 1. Si es un vector del espacio Rn, entonces este tiene n componentes, ¿no es verdad? ¿Cómo están dadas las componentes? Entonces, las componentes son simplemente
derivadas parciales de la función, en este caso respecto a la primera variable, que es x sub 1, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? La última componente, pues va a llegar a ser la derivada parcial de la función respecto a la última variable, que llegaría a ser x sub n, ¿no? Repito, esto de acá, bueno, llega a ser un vector, ¿no? Entonces voy a indicar del siguiente modo, pertenece a Rn, es un vector de n componentes, ¿no? Entonces pertenece a Rn, ¿sí? O si gustas, también puedes llegar a denotar de la siguiente manera, ¿no? O, en todo caso, así lo pondré, o, entonces, en notación de subíndices, ¿no? Las derivadas parciales, entonces llegaría a ser este f sub 1, la primera componente, ¿no? La segunda componente sería f sub 2, y pues así sucesivamente, ¿no? Hasta la última componente, que llegaría a ser f sub n. Lo mismo, es simplemente notación, ¿no? Esta es la notación de subíndices de las derivadas parciales. Perdón, aquí vamos a hacer una corrección, sería respecto a la primera variable, x sub 1, acá sería x sub 2, bueno, sucesivamente hasta la última, x sub n, ¿no? Ahí está, son derivadas parciales, ¿no? Puedes utilizar cualquiera de las dos, pero lo que tiene que estar claro es que la gradiente, ¿qué llega a ser? La gradiente de una función es un vector, o una matriz, ¿no? Matriz o vector, ¿sí? ¿De cuántas componentes? Bueno, dependiendo de la cantidad de variables que llega a ser la función real, ¿no? Por ejemplo, a ver, notemos, consideremos, digamos así, ¿no? Consideremos lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función real de dos variables, ¿no? Entonces, si la función es una función real de dos variables, así, lo voy a agarrar fxy, ¿no? Que esto es igual a z, ahí tengo una función real de dos variables, entonces, ¿no? Entonces, su gradiente de esta función, ¿cómo va a llegar a ser? Entonces, acá voy a escribir la gradiente de esta función, ¿sí? Función real de dos variables, va a estar dada por un vector. Este vector, ¿a qué espacio va a pertenecer? A R2. ¿Por qué? Porque la función es una función real de dos variables, ¿no? Pertenece a R2. ¿Eso qué quiere decir? Que este vector tiene dos componentes. ¿Cómo está dada la primera componente? La primera componente es simplemente la derivada parcial de la función respecto a x, y la segunda componente es la derivada parcial de la función respecto a y, como ustedes pueden observar ahí. Ahí están utilizando la notación de subíndice, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función real de tres variables, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, la gradiente, ¿cómo va a estar dada la gradiente? La gradiente, bueno, en este caso, de la función real de tres variables, es un vector. ¿Este vector a qué espacio llega a pertenecer? Bueno, pertenece a R3. ¿Por qué? Porque la función es una función real de tres variables. Siendo así, entonces, como este tiene tres componentes, la primera componente va a ser la derivada parcial de la función respecto a x, la segunda componente es la derivada parcial de la función respecto a y la tercera componente es la derivada parcial de la función respecto a z, ¿no? ¿Sí? Entonces, de manera general, ahí, si la función es una función real de n variables, entonces este pertenece al espacio Rn, ¿no? Es un vector con n componentes, ¿ok? Ahora, a ver, hagamos un ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo. Entonces vamos a considerar, ¿sí? Indicamos lo siguiente, sea la función, entonces ahí está, tengo por acá la función f, ¿no?
voy a agarrar, agarraré de 3 variables. ¿Ok? Ahí está. Igual, ¿no? ¿Cuál va a ser la regla de correspondencia? Bueno, puedo agarrar x al cuadrado y, ¿sí? Más, no sé, 3x z al cuadrado, qué sé yo, menos 2 veces, no sé, el logaritmo neperiano de xy, así. Ya, a ver ahí, veremos qué nos da. Ahí estoy agarrando. Entonces, determinar, la pregunta va a ser determinar su gradiente. ¿Ok? Ahí está. Entonces, solución. Solución. Entonces tengo ahí. Bueno, entonces acá la función es una función real de 3 variables. Entonces la gradiente de esta función va a ser un vector de cuántas componentes, de 3 componentes, ¿no? Entonces indicaremos eso. Notemos que, ¿no? Entonces acá tengo la función f de x, y, z igual a w, puedo agarrar así, w llega a ser, bueno, todo esto, x al cuadrado y más 3x z cuadrado menos 2 veces logaritmo neperiano de x, y, ¿no? Entonces su gradiente, la gradiente en este caso de esta función, ahora que cuando se sobreentiende que la función, ¿no? En este caso es de 3 variables, no es necesario anotar x, y, z, entonces puedo anotar simplemente la gradiente de f, así, tal como está, ¿no? Entonces las componentes de este vector llega a ser la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y y la derivada parcial de f respecto a z, ahí está, ¿no? Tenemos eso, entonces lo que tengo que hacer es determinar ahora las derivadas parciales de la función. Entonces es lo que vamos a realizar. Determinaremos las derivadas parciales de primer orden de la función, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, espero que ahí los que están al otro lado de la pantalla, bueno, ustedes ya determinen de manera inmediata, ¿no? Estas derivadas parciales. A ver, la derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto me da? Va a ser 2xy, ¿no es verdad? Estoy derivando respecto a x, y y z lo estoy considerando como una constante. La derivada parcial del segundo término respecto a x, bueno, me da 3z al cuadrado. Perdón, el signo aquí me estoy olvidando, más 3 veces z al cuadrado, y la derivada parcial del tercer término, bueno, llegaría a ser menos, ¿no? 2 veces y sobre x, ¿no es verdad? ¿Sí? Eso llegaría a ser la derivada parcial de la función respecto a x. Vamos a determinar la derivada parcial de la función respecto a y, ¿no? ¿Sí? X, y, z. Ustedes saben muy bien que la derivada parcial de una función pues es otra función. La derivada parcial es respecto a y, entonces me quedaría x al cuadrado, acá esto se hace 0, y acá lo que tenemos es menos 2 veces, tendríamos 2 veces, en este caso, x sobre y. Este llegaría a ser la derivada parcial de la función respecto a y, ¿no? Y la derivada parcial de la función respecto a z, que es lo que tenemos. Entonces acá se hace 0, pues acá el segundo término llegaría a ser 6 veces xz, y el tercer término, bueno, no depende de la variable z, entonces x y y se considera una constante, pues llegaría a ser 0. Entonces la derivada parcial de la función respecto a z, pues es 6 veces xz, ¿no? Ok, entonces ¿de dónde obtenemos la gradiente? ¿No?
Entonces, la gradiente de la función, ¿sí? ¿Qué llega a ser? Pues es un vector cuya primera componente llegaría a ser todo esto, ¿no? Entonces sería 2xy más 3z al cuadrado menos 2 veces y sobre x. Esta es la primera componente del vector. La segunda componente pues sería x al cuadrado menos 2 veces x sobre y, ¿no? Y la tercera componente llegaría a ser 6 veces xz. Ahí está, esta es la gradiente de la función, ¿no? Ahora, la gradiente, pues, puedo determinar en un punto específico, ¿no es verdad? Simplemente tengo que evaluar. Bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante en la parte de aplicaciones de las derivadas parciales, ¿no? Pero por el momento, esa es la forma de llegar a determinar la gradiente de una función. Es simplemente un vector, ¿no? O matriz, de igual modo, ¿no? Cuyas componentes son derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Ahora, la gradiente también es una alternativa, es otra opción para poder determinar la derivada direccional de una función respecto a algún vector unitario, ¿no? Permítanme hacer eso como una observación. Y vamos a dar una observación. Entonces indicaremos eso, ¿no? Lo siguiente, entonces, una fórmula, ¿no? Fórmula alterna una fórmula alterna, ¿no? Para calcular la derivada direccional, ¿sí? De una función, ¿no? En la dirección de un vector unitario es, así, ¿no? Es ahí está, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a agarrar es una función de manera general, ¿ok? Entonces, tengo acá una función real de n variables, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y ¿no? Lo que vamos a considerar acá es el vector, un vector unitario, ¿no? Ahí está, un vector unitario. Tiene que ser del mismo espacio del dominio de la función, vale decir, en este caso, el vector unitario tiene que pertenecer a Rn, entonces este tiene n componentes, como ahí puedes llegar a observar. Vector unitario, ¿no? Este es el vector unitario. Ahora, la derivada direccional de esta función, entonces aquí la derivada direccional de esta función, pues se llega a denotar de esta manera, ¿no es verdad? Si hacemos recuerdo, esto ya se vio en una clase anterior. Ahí está. Esto es de la función, ¿no? Que también este es de n variables. ¿No? Ahí está, ¿ok? Una forma alterna, ¿no? ¿Sí? Porque esto tú lo llegabas a determinar mediante el límite, si tú bien recuerdas, era el límite de la función donde se hacía un incremento, ¿no es verdad? ¿Sí? Respecto al vector unitario y, bueno, sobre el vector AH, ¿no? Cuando H tiende a 0, ¿ok? Pero, ahora vean acá, yo les voy a dar una forma alterna, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a determinar entonces la gradiente, la derivada direccional, mejor dicho, de esta función? Es mediante la gradiente de la función, obviamente esta de n variables, ahí está, multiplicado escalarmente con el vector unitario U en este caso.
¿Ok? Ahí está. Esto es una forma alterna de poder llegar a determinar la derivada direccional de la función, ¿no? ¿Sí? A ver, hagamos un ejemplo. Van a ustedes poder observar cómo llega a ser esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a agarrar en este caso una función. A ver, agarraré una función. En este caso, a ver, de cuántas variables. Agarraremos uno simple, que sea de 2 variables. Ahí, 3x y cuadrado, ¿no? Entonces, ejemplo, ahí estamos agarrando. Y voy a agarrar acá el vector unitario. El vector unitario u. Este vector unitario, entonces, ¿cuántas componentes tiene que tener? Bueno, 2 componentes, ¿no? Puedo agarrar, qué sé yo, 2, menos 3, algo así. Ahí está, ¿no? Ahí tengo u, entonces indicamos, ¿sí? Sea la función, ¿no? Determinar la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario dado en el punto, a ver, en un punto específico vamos a determinar 2, menos 1, a ver, veamos qué nos da. Muy bien, ¿no? Muy bien, entonces lo primero que tenemos que cerciorarnos acá es de que el vector u, en este caso, evidentemente sea unitario, ¿no? Entonces, si ustedes recordarán, un vector es unitario, pues cuando su módulo es 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es el módulo de este vector? Este llega a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más, bueno, menos 3 al cuadrado, vale decir 16 más 9, 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces el módulo de este vector es 5. ¿Es unitario? No, porque la longitud no es una. ¿Qué hago para que esto sea unitario? Bueno, entonces simplemente lo voy a dividir entre su módulo, ¿no? Entonces lo que voy a arreglar acá, así. Ahora sí, esto ya es unitario, ¿no? Ya es unitario, ¿ok? Muy bien, entonces, una vez que ya sea unitario, lo que vamos a hacer es calcular la gradiente. Primero, lo que vamos a hacer, determinaremos la gradiente de la función, ¿no? La gradiente de la función va a ser un vector de ¿cuántas componentes? De 2 componentes, ¿no? La gradiente, si voy a anotar, de la función real de 2 variables, va a ser de 2 componentes. La primera componente es la derivada parcial de la función respecto a x. Entonces derivamos acá ya de manera directa, ya aprendimos. La derivada de esto de 3xy cuadrado respecto a x, bueno, es simplemente 3y cuadrado, ¿no? Y la derivada de 3xy cuadrado respecto a y, pues llegaría a ser 6xy. Ahí está, esto es la gradiente. Entonces, ¿no? Entonces vamos a determinar la derivada direccional, ¿no? Ahí está, sabemos que está dada de esa manera. Entonces acá simplemente voy a reemplazar la gradiente. Bueno, ¿cuánto hemos determinado? Es 3y cuadrado 6xy. Esto multiplicado escalarmente con el vector unitario. Bueno, acá tendría un quinto de 2, menos 3, ¿no? Ahora, si gustas este escalar, puedes multiplicar por este vector, ¿no? Empieza
multiplica todas las componentes del vector, vale decir, la primera componente llegaría a ser 2/5, la segunda componente menos 3/5, ¿no? O puedo trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque acá voy a utilizar propiedades del producto escalar, ¿no? Ustedes saben muy bien, en el producto escalar de dos vectores, el escalar sale, ¿no? Vale decir, 1/5, así es lo que llegaría a tener. Aquí está esta. Entonces, ¿qué es lo que llegaría a tener? Tendría 3y cuadrado, ¿no? 6xy multiplicado ahí escalarmente por este vector 2, menos 3, ¿no? Ahí está, ¿ves? Salió el 1/5, es un escalar. Y esto, ¿qué es igual? Bueno, vamos a multiplicar escalarmente estos dos vectores, y ustedes saben muy bien que por definición ese producto se multiplica componente a componente y luego se suma, ¿no? Vale decir, 3y cuadrado por 2, ¿cuánto llega a ser? Pues es 6y cuadrado, ¿no? El siguiente sería 6xy por menos 3, entonces obviamente es negativo, menos 18xy. ¿Ok? Y pues esto multiplicamos, realizamos la propiedad distributiva, tendríamos 6/5 de y cuadrado menos 18/5 xy. Entonces, ¿no? Así pondremos así la derivada direccional de la función. La derivada direccional de la función en la dirección de ese vector unitario dado es 6/5 y cuadrado menos 18/5 xy. Ahí está, ¿no? Ahí habíamos terminado, pero en el problema nos indicaba también lo siguiente, que tenemos que determinar la derivada direccional exactamente en este punto, en el punto 2 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es evaluar, ¿no? Bueno, acá era una función real de dos variables. Esto lo vamos a modificar, ¿sí? Para que quede claro. XY, entonces acá simplemente llegaría a ser XY, ¿no? Porque en nuestro caso estamos agarrando una función real de dos variables. XY. Ahí está. ¿De dónde? Entonces pondremos eso. ¿De dónde? La derivada direccional. Ahora vamos a evaluar en ese punto. ¿Cuánto era el punto? 2 menos 1. Entonces, en el punto 2 menos 1. ¿No? Entonces, donde esté x, bueno, reemplazo 2. Aquí, por ejemplo, 2. Donde esté y, menos 1. ¿No? Entonces, acá llegaría a ser menos 1 y acá pues estaría siendo multiplicado por menos 1, ¿sí? Y esto ¿cuánto nos da? Bueno, acá tendríamos 6/5 6/5, perfecto, más llegaría a ser 30, bueno, 18 por 2 sería 36/5. 36/5, ¿no? Que esto llegaría a ser 42/5. Bueno, al final esto es un número real, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, otra forma alterna de poder determinar la derivada direccional únicamente con derivadas parciales, ¿sí? Y obviamente estamos aplicando el producto escalar, ¿sí? No sé si ahí también, ¿no? A los estudiantes que nos están siguiendo por el Facebook, si tuvieran alguna pregunta respecto a la gradiente, pues pueden realizarla por el chat que está habilitado
y pues yo con gusto estaría aclarando sus dudas, ¿no? No sé si Control me puede indicar si hay alguien con alguna pregunta respecto a este tema, ¿no? Esta partecita de la gradiente. Ya, muy bien. Entonces, como pueden ver, no es muy complicado. La gradiente simplemente es un vector cuyas componentes son derivadas parciales de primer orden. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar respecto a los jacobianos. Entonces, como subtítulo, acá vamos a colocar jacobianos, ¿no? Entonces, para hablar de jacobianos, lo que vamos a agarrar nosotros es una función real o una función real de varias variables, vale decir, sea, ¿sí? Entonces acá voy a agarrar una función real de varias variables, ¿no? Que va a ir en este caso de Rn en Rn. Ahí está, ¿sí? Esta es una función. Obviamente se pide y se exige que esta función sea derivable al menos de primer orden, ¿sí? En un conjunto abierto, ¿no? Entonces indicaremos función, ¿sí?, de primer orden en un conjunto abierto, ¿okay? O definida sobre un conjunto abierto. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué llega a ser el jacobiano de esta función? Entonces, el jacobiano es simplemente una matriz cuadrada, en este caso, de orden n, ¿no? O a veces se le llama determinante del jacobiano, simplemente a esta matriz cuadrada, ¿no?, de orden n, ¿sí?, cuyas componentes van a ser las derivadas parciales de primer orden, ¿no? Entonces indicaremos eso. La matriz, entonces, jacobiana, ¿no?, es una matriz cuadrada, así ponemos, ¿no?, cuadrada de orden n, entre comillas le pondré ahí, de orden n, ¿no? Porque la función, repito, va de Rn en Rn. Si la función fuera de R2 en R2, entonces la matriz sería una matriz cuadrada de orden 2, ¿no?, de tamaño 2 por 2. ¿Ok? En este caso, orden n, de orden n, ¿no? Y su determinante, pondré, y su determinante, okay, se llama, ¿no?, se llama determinante, ¿sí?, jacobiano. O simplemente, ¿no?, jacobiano. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Ahora, cuando queremos determinar el jacobiano de una función, necesariamente tenemos que agarrar dos funciones, ¿no? Entonces, voy a hacer un caso, dos funciones, si la función es una función real de dos variables. Entonces, voy a hacer el siguiente caso. Entonces, consideremos lo siguiente. Entonces, acá voy a agarrar primero f, entonces una función real de dos variables. ¿Ok? Si f es una función real de dos variables, entonces quiero determinar el jacobiano, necesariamente tengo que considerar en este caso dos funciones, ¿no? Entonces f y coma g también, ¿no?, de dos variables.
diferenciales, ambos tienen que ser, ¿no? F, G, ambos diferenciables, ¿ok? Sobre un conjunto abierto de, en este caso, ¿de qué espacio va a ser? De R2, porque F y G son funciones de dos variables, ¿no? Entonces, su jacobiano, y queremos eso, jacobiano o la determinante del jacobiano, entonces el determinante del jacobiano o jacobiano directamente, ¿no? De F y G, ¿no? Respecto a X y Y, ¿sí? Es denotado por, entonces si agarraremos, presten mucha atención en esta partecita, aquí es muy importante el orden, entonces sería de esta manera, jacobiano, esta es su notación, ¿sí? Sería de F y G respecto a la variable X y Y, ¿ok? ¿Qué llega a ser esto? Esto, como ya había indicado hace un momento, es simplemente una matriz, en este caso de orden 2, ¿no? De orden 2. ¿Cómo va a estar dada la primera fila? La primera fila va a ser la derivada parcial de la primera función. Acá, ¿quién es la primera función? F. F respecto a X y respecto a Y. Y la segunda fila, ¿no? la primera fila, esta, es respecto F respecto a estas dos variables. Y la segunda fila de la matriz es G respecto a X y respecto a Y. ¿Ok? A ver, hagamos eso entonces. Acá tendríamos, voy a utilizar la notación de subíndice, ahí está, F respecto a X respecto a Y, y acá tendría G respecto a X y G respecto a Y. Sería la determinante de esta matriz, de orden 2, ¿no? De tamaño 2 por 2, ¿entienden? Y de llegar a determinar, pues, la determinante de esta matriz de orden 2, bueno, es sumamente sencillo, no tendría ninguna dificultad, ¿ok? Ahora, cuando F y G se sobreentiende, ¿no? Cuando digo que se sobreentiende, ¿no? Se asume que son funciones reales de dos variables, el jacobiano simplemente se llega a denotar, lo pondré así acá, ¿ok? O, ¿no? A denotar de esta manera, el jacobiano, que llegaría a ser, pues, la determinante de esta matriz de orden 2 por 2, ¿entienden? Esto es cuando se sobreentiende, ¿no? Sí. Ok, pero acá estoy siendo más explícito, ¿no? Por el lado derecho ya estoy sobreentendiendo a las dos funciones, que son funciones reales de dos variables, ¿ya? Ahora, una pregunta, yo sé que se están haciendo, ¿no? Es, ¿qué pasa si f fuera una función real de tres variables? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, hagamos lo siguiente. Acá pondremos eso otro. Entonces, f, ¿no? X, Y, Z. Ahí está, tres variables. Entonces, ¿cuántas funciones necesito yo para determinar el jacobiano? Necesito tres funciones, ¿no? Entonces, G, ahí está, y tendría H, X, Y, Z. Ahí está. Tengo tres funciones. ¿Por qué? Porque la función es una función real de tres variables, ¿no? ¿Ok? Entonces, el jacobiano, obviamente estas tres funciones tienen que ser diferenciables sobre un conjunto de qué espacio, ahora de R3, ¿no? Entonces, así lo pondré, diferenciables, ¿no? Sobre un conjunto abierto de R3, en este caso, de R3. Ahí está. ¿Ok?
Entonces, el jacobiano, directamente acá voy a colocar, el jacobiano está dado por dos puntos. Entonces, ¿cómo estaría dada el jacobiano de estas tres funciones? Pues se denota de esta manera. El jacobiano, ahí está. Entonces tendría de f, g, h respecto a x, y y z, ¿no? Este va a estar dada por una matriz de orden 3, ¿no? Cuadrada, obviamente, donde la primera fila, ¿qué va a llegar a ser? Derivadas parciales, ¿no? de la función, ¿sí? De primer orden, en este caso f respecto a x, f respecto a y f respecto a z, ¿no? Esa es la primera fila. La segunda fila llegaría a ser g respecto a x, g respecto a y g respecto a z, ¿no? La tercera fila llegaría a ser h respecto a x, h respecto a y h respecto a z, ¿no? Y determinamos esto, la determinante, ¿no? De esta matriz de 3 por 3. ¿Ok? Bueno, y así, ¿no? Sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplo, a ver, para que se entienda de lo que estoy hablando. Ejemplo. Vamos a determinar el jacobiano de las coordenadas polares, ¿les parece? Porque esto se va a utilizar reiteradas veces en integrales múltiples, ¿no? Entonces, indicaremos los siguientes. Sean, ¿no? Voy a agarrar las coordenadas polares, por ejemplo, x igual a r veces coseno de tita, ¿no? Y y, que abajo, ¿verdad? Y igual a r veces seno de tita. Ahí está. Son las ecuaciones para determinar la forma, para determinar las coordenadas polares. Vamos a calcular su jacobiano, ¿no? Entonces, determinar su jacobiano, ¿no? Solución, entonces. Solución. Ok, entonces lo primero que tenemos que observar acá es que de manera implícita x tanto y definen una función real de dos variables, ¿no? Entonces indicaremos eso. Notemos, ¿no? Notemos que ahí, entonces, x, por ejemplo, como ya había indicado, define una función real de dos variables, ¿no? R y tita, ahí está. Su regla de correspondencia, bueno, es r veces coseno de tita. Y para y lo mismo, define una función real de dos variables, que sería r y tita, ¿no? Cuya regla de correspondencia es r veces seno de tita. Ahí está. Entonces, ¿cómo estaría dada su jacobiano? Entonces, el jacobiano, ¿sí? Jacobiano, voy a ser explícito acá, ¿ya? Entonces, de x e y, porque esas son las funciones, ¿respecto a qué? Respecto a r y tita, esas son las variables, ¿no? ¿Cómo va a estar dada? Entonces, va a estar dada por una matriz de orden 2 en este caso, ¿no? La primera fila va a ser la derivada parcial de x respecto a r y x respecto a tita, ¿no? Y la segunda fila llegaría a ser y respecto a r y y respecto a tita. Ahí está. Y bueno, esto se tiene que calcular la determinante, ¿no? Ahora vamos a determinar las derivadas parciales, pues, ¿no?
La deriva parcial de x respecto a r, ¿cuánto me da? Coseno de tita, ¿no? X, aquí está, ¿no? Estoy derivando eso. Y respecto a tita, entonces, ¿cuánto me da? Sería menos r veces seno de tita, ¿no es verdad? La deriva parcial de y respecto a r, ¿cuánto me da? Seno de tita. Y la derivada parcial de y respecto a tita, pues es r veces coseno de tita, ¿no? Ahí está. Ahora acá pues puedo llegar a utilizar propiedades de los determinantes o simplemente calcular de manera directa. Yo voy a utilizar propiedades de los determinantes, ¿ok? ¿Les parece? Entonces, ¿qué voy a tener? El R de esta segunda columna va a salir, entonces tendría acá R, así, ahí está, R veces, y sale esto, ¿no? Entonces lo que me quedaría simplemente así, ¿no? Son propiedades de los determinantes. ¿Y esto cuánto me da? Entonces aquí voy a venirme, sería R veces, calculamos esto, la determinante, llegaría a ser coseno al cuadrado de tita, ¿no es verdad? Y bueno, esto es negativo este producto, pero por este negativo llega a ser positivo, tendríamos sen al cuadrado de tita. Quedando aquí, lo saqué. Esto me daba coseno al cuadrado de tita, ¿no? Y así, ¿no es verdad? Y esto por trigonometría, simplemente esto de acá es 1 y lo que tengo es R, ¿no? Ah, ¿qué es lo que me está diciendo entonces? Así, el jacobiano o su jacobiano de estas dos ecuaciones polares, obviamente, ¿cuánto llega a ser? R. Observen que acá estoy anotando simplemente J, ¿no? ¿Eso por qué? Porque estoy dando por sobreentendido, ¿no? Que se tratan de esas dos ecuaciones. ¿Entienden? A no olvidarse entonces, estimados estudiantes, porque en integrales múltiples nosotros vamos a utilizar bastante esto. Con el jacobiano de las coordenadas polares, pues es simplemente R, ¿no? ¿Qué es R? Bueno, R llega a ser la distancia del origen al par ordenado, ¿no? Al punto X, Y. Bueno, eso ya se ha visto en algún momento. ¿Ok? Muy bien, eso llegaría a ser respecto a los jacobianos. Pero los jacobianos llegan a tener ciertas propiedades. Entonces anotaremos acá propiedades. Propiedades, ¿sí? ¿Cuál es la primera propiedad? Entonces anotaría de esta manera. 1. Las ecuaciones, digamos así. Las ecuaciones. Miren acá, voy a agarrar f, x, y, u, b. Ahí estoy agarrando una función real de 4 variables, ¿no? G también va a ser de 4 variables y de las mismas variables, ¿no? Ahí están, ¿no? Ahí estoy agarrando f y g, funciones reales de 4 variables. Entonces vamos a indicar lo siguiente, es la primera propiedad, ¿no? Entonces definen funciones implícitas sí y solamente sí. ¿Cuándo van a definir funciones implícitas? O sea, ¿quién en este caso? A ver, ¿quién me va a definir funciones implícitas? En esas dos funciones o estas dos ecuaciones tengo 4 variables, ¿no? De manera implícita estoy indicando que una de esas variables va a definir una función respecto a las otras variables. En este caso voy a considerar que u y b definen funciones, ¿sí? Funciones reales, en este caso de 2 variables. ¿Respecto a qué? Respecto a las otras dos, que serían x y y.
Pero eso, ¿cuándo va a suceder? ¿No? Cuando el jacobiano, entonces observen acá, cuando el jacobiano de f y g, ¿no? De estas dos funciones, respecto, en este caso estoy hablando de u y b, ¿no? Llega a ser distinto de 0. ¿Entienden? Si cumple esa condición, entonces u y b pues estarían definiendo funciones implícitas. Obviamente u y b va a hablar respecto a x e y. ¿Entienden? Esto va a suceder siempre en una región, un conjunto abierto, en este caso de R2, ¿no? Entonces pondremos en un conjunto abierto de R2. Ahí está. ¿No? Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad dice lo siguiente. Si, entonces presentaré de esta manera. Si yo a la vez tengo de que x también define otra función, ¿no? Respecto a u y b, ¿no? Y de igual manera define otra función respecto a u y b. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vean lo que va a suceder. Entonces, ¿no? Por la primera, bueno, primero esto, a ver. De esto lo que tendría es el jacobiano de x e y, ¿no? Así, de x e y respecto a u y b, ¿no es verdad? U y b, ahí aquí. U y b, así llegaría a ser. ¿Eso de dónde estoy obteniendo? De acá. ¿Entienden? ¿Ok? Pero por la primera propiedad nosotros sabemos que como u y b también definen funciones implícitas respecto a x y, entonces lo que tendríamos es el jacobiano, así, de u y b respecto a x e y. Tendríamos de esa manera, ¿no? Repito, esto es por la primera propiedad. El producto de estos dos jacobianos, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. ¿Entienden? Esto es lo que me dice la segunda propiedad. ¿Ok? Esto es, por si acaso, esta segunda propiedad es bastante utilizada cuando supongamos que yo no puedo determinar fácilmente, ¿no? El jacobiano de x e y respecto a u y b. Pero sí puedo determinar el jacobiano de u y b respecto a x y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al final el jacobiano es un número porque es la determinante de una matriz cuadrada, obviamente diferente de 0, aquí todavía lo recalca la primera propiedad. Entonces pasa a dividir, ¿no? 1 sobre este jacobiano. Ese llegaría a ser el jacobiano de este, ¿me entienden? ¿Sí? Es una forma, ¿no? Alterna, en realidad es la más utilizada en el momento de resolver problemas. La tercera propiedad nos indica de que si en este caso, a ver, haremos así, si, ¿no? Tengo lo siguiente, supongamos que acá tengo que x, ¿no? X, una copia nada más, control C, control V, que va a ser más sencillo. Tengo tengo esta ahí, ¿no? Tengo x e y que me están definiendo funciones reales de dos variables respecto a u y b, ¿no? Y a la vez lo que voy a tener acá es lo siguiente, ¿no? Y a la vez lo que voy a tener acá es que u pues me define otra función real respecto a r y s, ahí está, b también, ¿no? A r y s, ok. Entonces cada uno de estos, aquí voy a colocar, entonces cada uno de estos puedo llegar a determinar su jacobiano, ¿no? El primero, por ejemplo, sería el jacobiano ¿de qué?
sería de X e Y respecto a U y B, ¿no? Desde acá también puedo determinar su jacobiano, lo voy a multiplicar acá, ¿sí? El jacobiano que llegaría a ser ahí sería el jacobiano de R y S, no, mejor dicho, de U y B, así llegaría a ser respecto a R y S. Y ese producto, ¿qué me va a dar? Esto va a ser igual, por si acaso, al jacobiano de ¿qué? De X e Y respecto a R y S. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Más o menos como la propiedad transitiva, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo utilizar jacobianos? Porque es una pregunta interesante, ¿no? Y estoy seguro que se están haciendo, pues, cada uno de ustedes, ¿no? Al otro lado de la pantalla. Muy bien, ya sé calcular jacobianos, ya he visto cómo son sus propiedades. Ahora, ¿cómo voy a utilizar estos jacobianos? O sea, ¿cómo? ¿En qué casos? Es bien simple, ¿ya? Voy a hacer, acá voy a abrir otra hojita, lo voy a colocar, voy a indicar lo siguiente. Notemos que, ¿no? Ahí, notemos que lo que voy a obtener, lo que voy a tener acá primeramente es un sistema de ecuaciones, así lo voy a escribir, ¿ya? Un sistema de ecuaciones, pero ojo, tiene que estar, siempre tiene que adoptar esta forma, ¿no? Cuando digo esta forma, es que tienen que estar igualadas a cero, ¿no? Esto es un sistema de ecuaciones para mí, ¿ok? Es un sistema de dos ecuaciones. ¿Con cuántas variables? Con 4 variables, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son las variables? X, Y, U y B, ¿no? Son dos ecuaciones reales con 4 variables, ¿no? Entonces, vamos a, ¿dónde? Diremos acá, ¿ok? Donde, ¿no? De manera implícita, ¿no? definen funciones. ¿Quiénes? En este caso voy a pensar que define U, ¿sí? U, así, respecto a X, Y, ahí está. También voy a tener B respecto a X, Y, ¿no? Me están definiendo en este sistema, por si acaso, U y B, funciones respecto a X, Y, a las otras variables, como tú puedes observar ahí. Esta es otra condición, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí está ahora la conclusión. Mediante jacobianos se puede determinar lo siguiente, ¿no? Acá no voy a deducir, ¿sí? Debido a que acá pues el tiempo realmente apremia. Determinar acá, ahí está. 1. La derivada parcial, por ejemplo, la derivada parcial en este caso de U, ¿no? Ahí de U respecto ¿a quién? A X, ¿sí? Luego puedo hallar la derivada parcial de U respecto a Y, de B respecto a X respecto a Y, ¿no? Pero la derivada parcial de U respecto a X, ¿cómo va a estar dada? Ojo, en este sistema, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo va a estar dada? Entonces, presten mucha atención acá, ¿no? Voy a dar directamente la formulita. ¿Cómo se llega a obtener? Bueno, obviamente mediante la regla de la cadena, pero yo voy a darles directamente la fórmula, ¿no? Entonces, tendría acá el jacobiano, así sería el jacobiano, en este caso, ¿de quién? Llegaría a ser de F y G respecto a X y B, ¿no? Y acá en el denominador llegaría a ser el jacobiano de F y G, ¿sí? De F y G respecto a U y B, ¿no? Este llegaría a ser la derivada parcial de U respecto a X, ¿sí? La derivada parcial de B respecto a X, ¿no? Es similar a esta, ¿no? Entonces aquí abajo lo
voy a anotar. ¿Sí? Acá voy a hacer la modificación de b respecto a x. ¿Cómo va a llegar a ser? Va a ser fg, entonces aquí cambiaría u y x, nada más. Eso es lo único que cambiaría. Después es lo mismo. Claro, siempre negativo, mucho ojo con eso, ¿no? Eso llegaría a ser u respecto a x. Ahora, u respecto a y, ¿cómo va a estar dada? Bueno, voy a tratar de arreglar acá. Ahí, u respecto a y, va a estar, obviamente va a ser negativo, pero acá llegaría a ser y respecto a b. Así sería, ¿no? Y la derivada de b respecto a y, ¿cómo va a estar dada? ¿Cómo creen que va a estar dada? Es similar, pero en este caso acá llegaría a ser y, ¿no? ¿Me entienden? Esa es la forma de llegar a determinar, ¿sí? A ver, hagamos un ejemplo. Voy a agarrar un problema de la práctica. Aquí tengo una, a ver, una que sea no muy complicada, o sea, que no sea muy largo. A ver, un ratito. No tengo problemas. Aquí me dice jacobiano. Lo que podamos utilizar, lo que estamos viendo en este momento. Acá está. A ver, haremos esta vez. Voy a capturar. Como ejemplo. Ejemplo. Ahí está, en el par de funciones, ¿no? El par de funciones implícitas, se conoce que allá la expresión. Vamos a hacer simplemente una, a ver, u respecto a x, es lo que vamos a determinar, ¿ya? Entonces, ya la expresión, u respecto a x, eso es lo que nos pide, ¿sí? Muy bien, solución entonces. Solución. Bueno, lo primero, acá tengo esas dos ecuaciones, ¿no? Entonces tengo que igualar a 0, ¿sí? Entonces lo que tengo acá, para mí ese f, ¿qué va a llegar a ser? Es 3x más y menos u cuadrado más b igual a 0, ¿entienden? Ese llegaría a ser el f. G, ¿qué llegaría a ser? Sería x menos 2y menos u más 2b al cuadrado igual a 0. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Estoy igualando a 0. Ahí tengo un sistema, ¿no? Quiero determinar u respecto a x. Entonces vamos a ver la formulita, es decir, esta. Control C, Control V, y quiero determinar esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesito determinar? El jacobiano de f y g respecto a xb, ¿no? El jacobiano de f y g, entonces, igual, ¿no? Vamos a determinar eso. Entonces, ¿de dónde? Entonces, vamos a determinar, pues, sus jacobianos. Entonces, acá está. Vamos a determinar primero el jacobiano de f y g, ahí, respecto a x y b, ¿no? ¿Cómo va a estar dada? ¿Cómo va a estar dada? Hemos dicho, eso va a estar dada por una matriz de orden 2, cuyas derivadas, bueno, van a ser parciales de primer orden. En este caso, f respecto a x y la otra va a ser f respecto a b, ¿no? Es lo que hemos indicado. Y acá sería g respecto a x y g respecto a b, ¿no? Tenemos que calcular esto, la determinante. Entonces igual. Ahora f respecto a x. Entonces, derivamos acá está f respecto a x es 3. Y f respecto a b pues es 1, ¿no? G respecto a x, ¿cuánto es? 1. Y g respecto a b es 4b. Ahí está.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, calcular su determinante. La determinante, ¿cuánto me da de esto? Me da 12b, ¿no? Menos 1. Ahí está. Ya he calculado el jacobiano de fg respecto a xb. Vamos a calcular el jacobiano ahora de f y g respecto a u y b, ¿no? ¿Cómo está dada esta? Ustedes recordarán, está dada por la derivada parcial de f respecto a u y f respecto a b. Es así como se define, ¿no? El jacobiano. Acá sería g respecto a u y g respecto a b. Calculamos la determinante de esta matriz de orden 2 por 2. Pero vamos a determinar las derivadas parciales, ¿no? F respecto a u, ¿cuánto es? Menos 2u, ¿no? Menos 2u. Y f respecto a b, pues es 1. G respecto a u es menos 1. Y g respecto a b, pues llega a ser 4b. Calculamos la determinante. ¿Cuánto nos da esto? Sería menos 8v más 1. ¿Ve? ¿Sí? Estoy calculando la determinante de esta matriz de 2 por 2. Entonces, ¿de dónde? Ahora sí, voy a reemplazar, ¿no? Acá, en esta partecita, acá voy a reemplazar, ¿sí? Para determinar u respecto a x. U respecto a x, entonces, ¿cómo va a estar dada? Va a estar dada por negativo menos, aquí tengo cociente, en el numerador, ¿cuánto me da? 12b menos 1, y en el denominador es menos 8v más 1. ¿Ve? Este negativo en este caso lo voy a llevar al denominador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? U respecto a x va a estar dada por 12b menos 1, 8v menos 1. ¿Listo? Ahí está la derivada parcial de u respecto a x. ¿No? ¿Entienden? Esa es la forma de llegar a determinar. Por jacobianos, ¿no? Ahora hay otra forma también de poder determinar este problema, o sea, determinar u respecto a x teniendo este sistema. ¿Cómo? Regla de la cadena y la regla de Kramer, ¿no? Para resolver un sistema de ecuaciones. Y igual vas a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Eso llegaría a ser respecto a jacobianos. No sé si hay preguntas. A ver si control me ayuda. Respecto a jacobianos. Y si no hay, bueno, vamos a pasar a la última parte, hessianos. Ya, muy bien. Entonces, para hessianos, el hessiano es simplemente es una matriz, ¿sí? De matriz cuadrada igual. De dónde sale el hessiano es volver a derivar la gradiente, ¿no? Entonces, voy a agarrar lo siguiente, a ver. Sea, digamos, de manera general, no sé si pueden compartir pantalla. Sí, perfecto, se está compartiendo. Entonces, sea, en este caso, una función real de n variables, x sub 1, sucesivamente, hasta x sub n, ¿no? Entonces, una función real con derivadas parciales. Esta función necesariamente tiene que ser de segundo orden, ¿no? Entonces, de segundo orden. ¿Qué quiere decir? Sus derivadas parciales, ¿no? O con derivadas parciales de segundo orden, para ser más explícitos. Con derivadas parciales de segundo orden, ¿no? Ahí estamos siendo más explícitos. ¿Ok? Entonces, su hessiano, o el hessiano, digamos así, el hessiano de f es una matriz
de orden n. ¿No? ¿Por qué? Porque la función es una función real de n variables. ¿Sí? ¿Cómo denotamos? Denotado, aquí pondremos así. Aquí, a ver, coma, denotado. Ahí está. De la siguiente manera. Simplemente lo denotamos con h. O puede ser un poquito para ser explícitos, si gustan, h de x sub 1, ¿no? Sucesivamente hasta la última variable, ¿no? Pero repito, cuando se sobreentiende, simplemente se anota por h, ¿no? ¿Cómo está dada esto? Bueno, ahí ya lo dice, ¿no? Es una matriz cuadrada, en este caso de orden n, ¿ya? ¿Cuál es la forma de rellenar? Entonces, presten mucha atención. Voy a escribir de la siguiente manera. Primero voy a anotar la primera fila respecto a la primera variable. Bueno, la primera variable en este caso es x sub 1. Así. Esa es una forma, ¿no? de poder orientarse. Ahí estaría así. Hasta así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántas columnas tiene que tener esta matriz? N columnas, ¿no? Entonces, ahí. Pero primero estoy rellenando con los x sub 1. Luego acá tendrían los x sub 2, ¿sí? ¿No? Y así sucesivamente. Así, x sub 2, ¿no? Y sucesivamente, entonces aquí voy a trazar de esta manera, sucesivamente, hasta la última, ¿no? Que llegaría a ser f x sub n, ¿no? La última variable, f x sub n, y f x sub n. Ahí está. Pero nosotros hemos indicado que el hessiano, bueno, o la función tiene que ser de segundo orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir las derivadas parciales de segundo orden? Acá estoy anotando simplemente las de primer orden. ¿Cómo voy a rellenar ahora? De la siguiente manera. Acá voy a anotar nuevamente x sub 1. Acá voy a anotar x sub 2, ¿sí? Hasta la última, que llegaría a ser x sub n, porque este es n columnas, ¿no? Acá tendría x sub 1, ¿sí? Acá llegaría a ser x sub 2, ¿no? Y el último llegaría a ser x sub n, ¿no? Sucesivamente hasta el último, acá sería x sub 1, x sub 2, y x sub n. ¿Qué tal? La forma, ¿no? Bueno, y esto es en matriz. Así, una matriz, ¿no? De orden n. La forma de llenar, ahora sí, ¿no? Es una matriz de orden n cuyas componentes son derivadas parciales de segundo orden de la función, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a utilizar más adelante, ¿no? En la parte de aplicaciones de las derivadas parciales, especialmente máximos y mínimos, ¿no? Pero ahí vamos a considerar funciones de dos variables, la que más vamos a utilizar, ¿no? Entonces, sea, en este caso, sea f una función real de dos variables. Ahí está, ¿sí? ¿No? Entonces el hessiano o su hessiano, ¿cómo va a estar dada el hessiano? Entonces, mira, estoy anotando simplemente por h. Entonces llegaría a ser bien simple, ¿no? Miren, la forma de rellenar ya les dije, fx ahí, ¿no? Fx igual. Abajo llegaría a ser fy, así, ¿no?
y FY. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora acá? Acá voy a colocar X y acá Y. Acá voy a colocar X y acá Y. Listo, ahí está. ¿Sí? Este llegaría a ser la matriz. ¿No? ¿Entienden? Hagamos un ejemplo, a ver, para culminar ya esta parte. Ejemplo. Entonces sea, voy a agarrar la función f, una función real. ¿De cuántas variables agarramos? A ver, de 3 variables, ¿le parece? Haremos x al cuadrado, ¿sí? Y menos z cuadrado. A ver, veamos qué nos da, ¿sí? Determinar sujeción. Determinar sujeción. Entonces, ¿qué necesito? Derivadas parciales de segundo orden, ¿no? Derivadas parciales de segundo orden. Lo primero que vamos a determinar, ¿ok? Solución. Entonces, para ello, primero vamos a determinar las derivadas parciales de primer orden. Respecto a x, ¿cuánto sería? 2xy. ¿No? Respecto a y, ¿cuánto llegaría a ser? Sería x cuadrado. Y respecto a z, pues, ¿cuánto llegaría a ser? Sería menos 2z, ¿no? Ahí está. Ahora voy a determinar las derivadas parciales de segundo orden. Vale decir, voy a derivar nuevamente estas funciones reales de 3 variables, ¿no? Entonces voy a derivar estas respecto a x. ¿Cuánto me da? 2y, ¿no? ¿Sí? Y respecto, bueno, así haré. Ahí, f respecto a y, ¿cuánto me da? 2x, ¿no? Y f respecto a z, ¿cuánto me da? 0, ¿no? Bueno, aquí estoy derivando nuevamente esto, ¿no? Un momentito, notación, así, x, acá sería xy y xz, sí. Acá también voy a derivar ahora esta, ¿no? Un poquito de espacio, este lado así lo traeré. Ya, entonces voy a derivar respecto a x. ¿Cuánto me da? 2x. Respecto a y, ¿cuánto me da? 0. Respecto a z, ¿cuánto me da? 0 también, ¿no? Listo, acá voy a derivar respecto a x, ¿cuánto me da? 0. Respecto a y, ¿cuánto me da? 0. Y respecto a z, ¿cuánto me da? Menos 2. ¿No? Entonces tendríamos lo siguiente. ¿No? El hessiano, en este caso, va a estar dada por una matriz de 3 por 3. Acá llegaría a ser, bueno, ya les dije, ¿no? La forma de rellenar, ¿no? Bueno, si son buenos memorizándose, no habría ningún problema. Pero si no, esta es la forma más práctica, ¿no? De poder ver lo que se tiene que, o determinar las componentes de esta matriz de orden 3 por 3, ¿no? Ahí están las derivas parciales de primer orden. Ahora miren, acá llegaría a ser respecto a x, acá sería respecto a y acá sería respecto a z, acá sería x, y, z, sería y, esto sería x, y z, ¿no? Observen que la diagonal principal, pues, es una deriva parcial de segundo orden, pero consigo mismo, ¿no? Ok, entonces, esto que es igual, entonces ahora,
Lo único que hacemos ahora es reemplazar, ¿no? fxx, ¿cuánto es? 2y. fxy, ¿cuánto es? 2x. Y fxz, ¿cuánto es? 0. fyx, ¿cuánto es? 2x. fyy, 0. fyz, 0. fzx, ¿cuánto es? 0. fzy, ¿cuánto es? 0. Y fzz es menos 2. Bueno, esto es la matriz. Listo, este es el hessiano. Derivadas parciales de segundo. Claro, cuando nosotros estemos con la parte de máximos y mínimos, vamos a sacar la determinante de esta matriz, ¿no? Es decir, la determinante del hessiano, ¿no? Pero acá el objetivo era cómo poder determinar el hessiano, ¿no? Entonces, hoy hemos aprendido a cómo llegar a determinar la gradiente, cómo determinar el jacobiano y cómo llegar a determinar el hessiano. ¿Ok? Listo. Bueno, no sé si hay preguntas. Control, si me puede ayudar con eso. Y si no hay preguntas, yo estaría dando la clase de hoy pues concluida. ¿Hay preguntas? A ver, por ahí. Están por ahí, creo, saluditos. Ya, muy bien. Saludos por ahí. Weimar Mamani, Jaime Fernández o Jaime Flores Fernández, Cuaretti, Eric, John Fabián, Alan Olmos, Elmer Aguilar. Bueno, un saludo para todos ustedes, estimados estudiantes que están al otro lado de la pantalla, ¿no? Espero un poquito haberles aclarado, ayudados y pues espero que me hayan comprendido en lo que llega a aprender, ¿no? Cómo determinar la gradiente, jacobianos y hessianos. ¿Ok? Saluditos, chao, chao, hasta otra oportunidad. Tengan ustedes muy buen día.